Bueno, bienvenidos a otro programa de Vino por el Desarrollo. En este caso es el segundo programa del ciclo Nuevos Consensos, esta vez con nuevos economistas invitados, el Claudio Escaleta, Fernando García Díaz, Paula Español. Con ellos vamos a tocar los mismos tres ejes temáticos que presentamos en el programa anterior: moneda, Estado y crecimiento e inserción internacional. Vamos a arrancar por el último y posiblemente el más relevante. En un mundo donde la irrupción de China ha sido un desafío para todas las regiones económicas, Latinoamérica ha tenido una performance que ha sido mala en relación al resto de las regiones, y en particular Argentina ha tenido una performance mala en relación a la región. ¿Cómo te imaginas, Fer, cuál es el lugar para Latinoamérica en este mundo frente al desafío que implica China? Y en particular, ¿cuál es el lugar para Argentina en este mundo nuevo? Bueno, me parece que es una pregunta de peso, ¿no? Importante. En primer lugar, como dijiste, a la región no le viene yendo demasiado bien, sobre todo en algunos aspectos como el agregado de valor. Incluso las exportaciones no es que están demasiado dinámicas, la Argentina menos todavía. De hecho, si uno mira las cantidades de exportación, desde 2008 Argentina no aumenta en cantidad, ¿no? Después tenés vaivenes de precio. Y en Argentina en particular hay dos cuestiones fundamentales. Una por el lado del agro. La frontera agrícola ya no se expande con el dinamismo que se expandía en la primera década del siglo XXI. Y por el otro lado, China, digamos, y Argentina en particular, y Brasil también, digamos, como países específicos, con una especificidad muy particular dentro de la región, que es que básicamente son economías industrializadas, semi-industrializadas. Bueno, tuvieron una dificultad adicional, que es, bueno, China como principal exportador de manufacturas del mundo, comprando sobre todo materias primas, ¿no? Entonces, a la región lo que le pasó fue que se tendió a primarizar. Digamos. Te compran muy poquita manufactura y te compran materias primas, minerales, bienes agrícolas y cosas por el estilo. Entonces, sí, que fue un poco la advertencia que hizo ya el realismo periférico en su momento, ¿no? Todo el pensamiento de Carlos Escudé, de que uno podía volver a reproducir el esquema que se dio en su momento con Gran Bretaña primero y después con Estados Unidos, y ese riesgo, esa advertencia un poco se produjo, ¿no? Tal cual. Para mí hay una analogía bastante clara entre los desafíos clásicos de las economías periféricas del siglo XIX y lo que está pasando ahora. Digamos, lo dinámico en la región es recursos naturales. Eso hoy por hoy en Argentina es muy claro. Lo que crece es recursos naturales, donde hay inversiones en recursos naturales. Las provincias que tienen recursos naturales están creciendo, litio, vaca muerta, ni hablar. Y después el centro del país no crece más porque la industria está en una situación crítica ya desde 2011 más o menos. Y eso pasa en toda la región. Digamos, toda la región simplificó su canasta exportadora, toda la región se primarizó. Entonces es un desafío para la región, pero sobre todo para Argentina y para Brasil, me parece, porque digamos, la gran pregunta es cómo nos insertamos al mundo, porque la realidad es que Argentina es una economía industrial o parcialmente industrial. Entonces, eso es lo que tenés. Pero yo creo que ahí el desafío, digo, a mí me da la sensación, ya empezamos a debatir un poco, ¿no? Porque de eso también se trata. ¿Cuál es la responsabilidad, si se quiere, o el desafío con China? Para mí hay que dar vuelta el esquema y pensar cómo insertarte con China, y en todo caso que los recursos naturales que vos tenés sean una herramienta, un camino que por un lado te dé dólares, que es evidente, y no voy a decir en la coyuntura que estamos ahora, la necesidad de dólares que vas a tener por unos largos años, por los temas, digamos, por la estabilidad macroeconómica, y además pues necesitas dólares para industrializarte, y vas a tener que armar una estrategia inteligente en la cual de esos recursos naturales vos generes encadenamientos, pero eso no necesariamente va a impedir que vos exportes recursos naturales.
Para mí, la forma más inteligente es cómo haces para generar determinados encadenamientos de recursos naturales, sean hacia adelante, sean hacia atrás, sean porque son proveedores o porque sea que vos le agregás valor a los recursos naturales. Y eso no va a impedir que vos exportes recursos naturales. Pero ¿qué tecnología le ponés? ¿De quién es el agroquímico? ¿De quién es la maquinaria agrícola? ¿De quién es el servicio de exploración que tenés en Neuquén? ¿O de quién es... No digo la maquinaria de minería de punta, que quizás a esa no te dé la escala, pero sí que puedas tener proveedores químicos y un montón de producción intermedia dentro de lo que son los recursos naturales. Yo creo que el desafío está ahí y no es China tu problema, sino, o sea, vos tenés una estructura productiva que armás con la cual te insertás en el mundo. Entonces, me parece que el desafío... Siempre va a ser la inserción internacional porque es el mundo en el cual estás, pero el desafío es propio de cómo a partir de esos datos de recursos naturales vos generás esos encadenamientos y lo haces con una visión además federal para que las provincias no solo crezcan porque exportan recursos naturales, sino que crezcan porque desarrollan a la par de sus recursos naturales y que no vuelvas a tener en vaca muerta un nuevo Loma de la Lata como tuviste hace 20 años. Yo creo que hay un consenso generalizado entre todos quienes pensamos el desarrollo en que efectivamente lo que tenemos más a mano para generar las divisas que nos van a permitir la expansión son los recursos naturales. Pero a partir de eso y a la configuración que se fue dando en nuestra estructura de exportaciones, se hizo como una reconstrucción espacial de la Argentina en la cual tenemos una zona que se está desarrollando más, que es toda la zona cordillerana minera, la zona donde se producen los hidrocarburos, la zona central agroexportadora, y tenemos el problema serio, que me parece que esto es una cosa que tenemos que pensar en cómo va a ser la reconfiguración industrial, con las periferias de las grandes ciudades, con lo que antes eran los cinturones industriales y que ahora dejaron de serlo. Y ahí sí tenemos que pensar qué tipo de agregado de valor industrial vamos a tener para que se localicen estas regiones y no que tengamos un nuevo desbalanceo regional. Yo los escucho y me surgen varias preguntas, pero una es un poco con ese objetivo de con recursos naturales solo no alcanza, porque somos 50 millones de personas. Bueno, ¿qué política industrial necesita la Argentina y qué diferencias debería tener de las experiencias que tuvimos en el pasado? ¿Sigue habiendo espacio para una política más tradicional de sustitución de importaciones? ¿Hay que elegir ganadores? ¿Cuáles? ¿Cómo se eligen? ¿Cómo lo ven esto? Sí, yo ahora un segundito quería retomar una cuestión, digamos, es verdad lo que dice Pau, siempre el problema es la inserción internacional, digamos, y es verdad que en definitiva uno siempre está quejándose porque, digamos, en el siglo XIX tenías términos de intercambio excelentes y eso generó un boom, digamos, de la periferia próspera, primaria, pero próspera, y después en el siglo XX reversión y deterioro de los términos de intercambio, lo cual fue muy malo por el lado de las exportaciones y por el lado de la brecha externa, te quedaste sin dólares, pero bueno para industrializar. El sentido de los incentivos era hacia la industrialización. Ahora se revierte eso con la emergencia de China, el contexto global, etc. Y lo que tenés son incentivos a la desindustrialización. Uno puede, por supuesto, tener políticas, y ahora podemos ir a eso, pero en términos generales los países más industrializados, incluso los desarrollados, son los que más están sufriendo la inversión de los términos de intercambio. O sea, boom de materias primas y eso te hace y te incentiva a exportar petróleo, exportar minerales, etcétera, pero los precios de los productos industriales que te los baja China con su inserción global, hace que el sector industrial esté siempre tensionado. Entonces eso le pega especialmente a Argentina. Y yendo a las políticas, también coincido con Pau, me parece que la cuestión de los encadenamientos, el desarrollo de proveedores, es algo fundamental y es algo que Argentina ya hizo, ¿no? Recordemos el rol de YPF, el rol de gas del Estado, desarrollando la metalmecánica, la petroquímica, etc. Es historia conocida, pero es algo que hicimos, no es algo aspiracional imposible de hacer. Sí, tal vez el cambio fundamental es que cambiaron las escalas de la producción y que ya no podemos pensar la sustitución de importaciones como la pensábamos hasta los años 70. Me parece que la emergencia de China nos está marcando que vos hablabas de elegir sectores, nos está hablando de que tenemos que especializarnos
en producciones de nicho y en las cuales podamos ser competitivos y no pensar en la sustitución al viejo estilo, ¿no? Aunque no hay la posibilidad de un regreso a la vieja sustitución, hay que pensar en otros sectores y en producciones de nichos en las cuales podamos tener un valor agregado diferencial. Digo, quizá pensar en textiles o en determinadas grandes industrias del pasado no son los caminos del presente. Sí, pero yo ahí creo que hay que tener cuidado. A mí me parece interesante, primero porque tenemos la suerte de tener una ventana de oportunidades. Cuando vos hablabas de los países desarrollados, hoy podemos volver a hablar sin hipocresía de la política industrial. Para mí eso es una gran ventaja que tenemos hoy y que más allá de Trump y sus locuras de subo los aranceles, hoy me desperté de otro humor y los bajo un poquito, de esta política ciclotímica arancelaria, lo que sí está viendo hace varios años ya en Estados Unidos y también en Europa, en los países desarrollados, es que ya desembosadamente hablan de política industrial, tienen planes industriales porque ahora es la energía verde o porque quieren reindustrializarse o recuperar pueblos productivos en Estados Unidos. Y a mí me parece que entonces hoy por lo menos se acabó la hipocresía. Para mí esa es una gran ventana de oportunidades. No porque no fueran antes proteccionistas, la verdad que uno se ha cansado de decir los países desarrollados son y serán proteccionistas con los productos que a ellos les interesa, pero con subsidios, con el compre nacional, con los subsidios a la producción agrícola. Ahora además van a subsidiar la política industrial, o sea, perfecto. Entonces ahora ya, vos decías, ¿qué política? Bueno, ahora podemos darnos el desafío, las discusiones, y no tengo que estar explicándole a la OMC, que vaya uno a saber si todavía sigue existiendo, o vamos a plantear un habeas corpus, pues nadie sabe si existe o no la OMC. El aperturismo y la ausencia de protección no existe en ningún lugar del planeta. O sea, no existía, pero a mí lo que ahora me parece que nos permite la actual coyuntura es poder discutirlo sin al menos tener que ponernos colorados por decir queremos hacer política industrial. Entonces ese es un primer paso. Segundo paso de la política industrial, creo que es importante, es entender también y conocer las capacidades y los sectores que tiene la Argentina y los desafíos que tiene. Hay una treintena de países en el mundo que tienen industria automotriz que produzca más de 400.000 autos al año. La Argentina es uno. Entonces, ¿qué hacemos con esa industria? ¿Pensamos en cerrarla porque hoy está cambiando o nos replanteamos cómo hacemos con eso? Energía nuclear. Hay también una treintena de países que tienen centrales nucleares y son 8 o 9 que diseñan y producen en sectores vinculados a la biotecnología, en tecnología para el agro. Estoy nombrando solo algunos. Industria satelital, radares. Entonces, industria, por supuesto, muy importante, pero te vas a la provincia, no sé, te vas a un pueblo de Santa Fe y encontrás una empresa enorme que hace transformadores eléctricos de alta tensión. Entonces, lo que digo es, la Argentina tiene una historia industrial importante. Y tiene una estructura industrial que todavía resiste. Entonces creo que uno tiene que, conociendo ese entramado, plantear sectores, no hacer una sustitución a la vieja usanza. Por supuesto que nadie puede hablar de la sustitución de importaciones y volvamos a hacer el Falcon. No. Tenemos desafíos importantes, pero me parece que la Argentina tiene las condiciones para hacerlo. Pero una de las precondiciones, que yo lo planteo últimamente cada vez que puedo, tiene que ver con un diseño. Después vamos a ir al Estado, pero para empezar tiene que ser un diseño dinámico, con un buen monitoreo por parte del Estado, pero lo fundamental que necesita para mí es esa palabra a veces compleja que es consenso, pero consensos importantes en la dirigencia política y en la dirigencia empresaria y en la dirigencia sindical, en cuál es el modelo de país que uno quiere, poder tener desde el peronismo, lo digo yo, un planteo con nuestras ideas fundamentales de qué industria queremos, pero al mismo tiempo lo que necesita una industria son años, porque cualquier transformación de la que hablemos va a requerir años. La Inflation Reduction Act empezó con una presidencia en Estados Unidos y siguió con la siguiente. Entonces, nosotros lo que no podemos volver a discutir es si necesitamos industria o no. Entonces, todos contentos con los recursos naturales, perfecto, buenísimo, un primer acuerdo. ¿Qué hacemos con las divisas que nos dan esos recursos naturales y cuál es la estrategia de desarrollo que tenemos? Ahora hay varias voces que empiezan a hablar de desarrollo y no solo el peronismo. Así que para mí hay que aprovecharlas, sentarnos a la mesa y decir, bueno, no va a ser que dentro de 4, 8 o 12 años, cada vez que vaya un cambio de gobierno, vamos a cerrar y volver de nuevo, porque lo que va a pasar es que no hay sector industrial que pueda ser
una transformación y una inversión para defenderse del mundo y en todo caso para ser competitivo si no tiene años de maduración de sus inversiones. Sí, este es el problema histórico de nuestras élites que a lo largo de las distintas décadas las nuevas élites que reemplazan a las de los gobiernos anteriores quieren seguir avanzando sobre la negación de todo lo hecho por la élite anterior. Y el problema de la Argentina hoy es precisamente esa falta de consenso en los temas básicos. Y eso me parece que... Pero en esa falta de consenso no pasa este tema de que todo el tiempo estamos en equilibrios y configuraciones donde nadie quiere... El que cede siente que pierde todo, entonces nadie cede, entonces cada sector, nadie se corre. Y me parece, no hay algo de eso en esta falta de consenso respecto de un rumbo en que vos ya venís con equilibrios en los cuales es muy difícil salir y equilibrios que involucran a sectores económicos, a sindicatos, a empresarios. No hay algo que... Yo lo que creo es que hay un consenso generalizado en las élites que sí existe, si bien falta un consenso global que sí existe, que es que Argentina se tiene que desarrollar sobre la base de la explotación de sus recursos naturales. El problema es que eso no alcanza. Deja una parte de la población afuera y el consenso que falta construir es el que incluye al resto de la población. Por eso yo hice hincapié al principio en esta idea de que a partir de la explotación de los recursos naturales tenés una configuración espacial de la Argentina donde todas las periferias de las ciudades quedan afuera y eso es lo que tenemos que desarrollar. Y reforzando la idea de lo que decía Paula de la industria automotriz y atándola con lo que decía yo de pensar en nichos, creo que, por ejemplo, la industria electrónica de Tierra del Fuego sería mucho más útil que si en vez de pensar en producir celulares, produjese, por ejemplo, toda la electrónica que lleva los autos que vamos a producir con movilidad eléctrica en una industria automotriz futura. Ahí yo, digamos, me parece que es importante diferenciar las políticas, el objetivo de cada política. Si uno piensa en una política de desarrollo productivo, digamos, es verdad que hay que pensar en nichos o en sectores estratégicos donde uno puede ser más ofensivo como país, pero también hay una realidad, que es también lo que mencionaba Paula, que es una estructura productiva que vos tenés. Entonces, en general los países no descuidan a sus sectores productivos, ni dejan caer sectores, porque eso trae aparejado, digamos, destrucción de capacidades, destrucción de empleo. Sí, ni hacen una ley de grandes inversiones que niega completamente toda la posibilidad de hacer encadenamientos. No, digo que entonces hay que conjugar lo ofensivo o un norte hacia donde uno quiere apuntar, sectores estratégicos, que tienen que ser fruto de un consenso social, con también entender y partir de la realidad concreta, material de nuestro aparato productivo. Si uno dice, bueno, este sector puede no estar, este también y este también, bueno, estamos partiendo de algo que es medio ilusorio en el sentido de que entonces es muy difícil de llevar adelante porque trae aparejado crisis sociales importantes. Pero Fernando, la industria de electrónica de Tierra del Fuego existe. Yo lo que digo es que podemos reconfigurarla para que sea, por ejemplo, proveedora de industria automotriz y de todos los demás sectores en los que vos produzcas y que necesitas electrónica. Pero yo te escucho, Fer, y el riesgo que le veo a lo que decís es, corres el riesgo de que no se caiga nadie del barco, y entonces al final seguimos en la misma dirección con la que venimos hasta ahora. Entonces, ¿de dónde saca esa potencia? ¿Dónde se saca esa potencia para, tratando de mantener todo lo que se pueda, empezar a decir, bueno, vamos hacia acá, elijamos estos sectores, potenciamos, acá tenemos una oportunidad? ¿Cómo se resuelve esa tensión? Pero lo que pasa es que tenés que ser consciente, porque yo estoy de acuerdo que en biotecnología tenemos una enorme oportunidad porque tenemos un entramado muy potente vinculado con el CONICET, con capacidad de investigación, de innovación, muy importante. Ahora, está todo bien, pero con las 100 y algo empresas que tenemos biotecnológicas, no le vamos a dar empleo a todo el Gran Rosario. Entonces, lo que digo es, hay que tener una combinación que te permita. Hay sectores que van a ser muy fuertes, te van a permitir dinamizar con el agro, por ejemplo, pero vas a entender que no va a ser un sector que te va a permitir transitar un camino que también genere empleo y que genere cierta inclusión. Entonces me parece que ahí tenés que tener un equilibrio de qué le demandás a cada sector para también entender qué política podés hacer. E incluso además creo que con políticas exitosas las podés mejorar.
Digo, falta un montón, pero la ley de economía del conocimiento, que evidentemente fue muy exitosa, que ya va por la segunda edición, bueno, en el 29 se va a terminar la segunda. Yo creo que para la tercera, y te estoy hablando de un sector que funcionó, que genera divisas, que genera empleo de calidad, podemos repensarla para que sea mejor también. Digo, para pensar los desafíos de cuáles son las temporalidades que le damos a las políticas, cuáles son las diferenciación de tamaño de empresa que le damos a las políticas, por ejemplo, o los sectores que queremos seguir. Digo, traje un ejemplo concreto para también pensar no solo en el vacío, sino decir, bueno, sobre este sector en particular, que además nos ha ido muy bien con la economía del conocimiento, bueno, ahí también tenemos desafíos. Por eso imagínate, los tenemos en una gran cantidad de sectores. Lo que me parece importante es saber qué le pedís a cada sector. Entonces ahí a algunos le vas a pedir que generen divisas, pero va a haber otros que no les vas a poder pedir que generen divisas. Le vas a ir pidiendo que generen empleo y en todo caso cómo mejorás la calidad del empleo y cómo lo vas redistribuyendo y cómo haces que en las cadenas que tenés en la cordillera haya cada vez más proveedores de algunos sectores vinculados a los recursos naturales, sea la minería, sean los hidrocarburos, y vas pudiendo transitar hacia esos sectores en las poblaciones que están y que, digamos, que además tienen que poder recibir algún tipo de beneficio de tener esos recursos naturales y no tener una lógica completamente extractiva y que no les deje nada. Pero estos son todos caminos que, por eso vuelvo a decir, llevan tiempo, pero que son cosas que tenemos que tener discutidas ahora. A mí me parece que ese es el desafío que tenemos en los próximos, 2 años para pensar un periodo, porque dentro de 2 años va a haber un cambio de gobierno, el que sea. Y va a haber muchas cosas rotas. También. No, y respecto a lo que mencionabas, yo creo que es verdad, digamos, no hay que pensar la política industrial como una política de rescate de todas las empresas, de todos los sectores, ¿no? Pero sí que cada sector, que no sobra ningún sector y que a cada sector se le puede pensar una lógica y un norte, que no implique que todas las empresas tienen que subsistir, digamos. Posiblemente tenga que haber reconversiones, pero me parece que no hay ningún sector que no tenga potencial en la Argentina, la verdad, digamos, de haber recorrido distintas empresas, distintas industrias, me parece que hay quizás a veces un prejuicio en contra de la productividad industrial de la Argentina, sesgado con respecto a lo que es, por ejemplo, servicios, por el simple hecho de que servicios no es transable y entonces no tiene competencia por parte del exterior, pero en servicios también hay grandes problemas de productividad y también hay que trabajar en política de desarrollo productivo, en las distintas cadenas de servicios, en logística. Bueno, es un mundo, ¿no? En logística ni hablar, pero igual tenemos que incorporar el dato también de que no podemos producir cualquier cosa a cualquier costo, porque ese sobrecosto, que no es un prejuicio, porque ese sobrecosto lo termina pagando la sociedad. No es un discurso liberal pensar en eso. Vos no podés producir internamente para siempre con costos que están por encima de la media internacional y con un precio final para los consumidores. Más que digo, porque no es que uno tenga prejuicios con sectores, sino que esos sectores tienen que ser mejorados y tenés que ver si con el cambio de escala de producción a nivel mundial, con la competitividad en esos mismos sectores, en economías gigantescas como las de Asia, vos podés seguir dedicándote a producir esas cosas a precios competitivos. Por eso hacía hincapié al principio en la necesidad de elegir bien los nichos en los cuales vas a tener un producto diferencial. Estoy pensando, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay montones de productos de consumo que se producen en Estados Unidos con costos de Estados Unidos, de insumos estadounidenses y de mano de obra estadounidense. Y sin embargo, se pueden exportar. Podría poner los ejemplos, ¿no? Pero bueno. Sí, igual para mí el desafío es encontrar, porque ni siquiera pretendo necesariamente que los sectores que tienen que ser más competitivos, que hay que pensar en productividad, sean sectores que necesariamente se exporten. Sí. Porque puede haber muchos sectores que no necesariamente van a llegar a exportar y eso no quiere decir que no haya que pensar en ganar en productividad y además y en competitividad y saber que eso tiene una parte de, por eso digo, políticas de promoción que le pidan al sector privado que sea más competitivo. Pero convengamos que después del otro lado va a estar la otra parte y sabemos que es uno de los temas que probablemente tengamos que tocar, que es con qué infraestructura se lo vas a pedir, con qué escala tenés, a qué distancia de los mercados del mundo estamos. Si nosotros vamos a pedir a los sectores que sean competitivos con China, yo creo que nos queda la soja.
Quedan muy pocos sectores. Entonces uno tiene que entender qué vara de competitividad le da y qué rol le da a algunos sectores, porque vuelvo a decir, no digo que haya que hacer lo mismo, pero bueno, Europa decidió que quiere tener su agro poblado y que entonces está dispuesto a sostenerlo con una política de subsidios muy fuerte. Pero es una política poblacional, no es una política... Bueno, pero uno podría... Sí. Estoy de acuerdo, sí, pero sí. Lo que digo es que también son otros elementos que uno tiene que tener en cuenta y esto no quiere decir, y estoy de acuerdo con lo que se viene diciendo, de sostener cualquier sector a cualquier precio ad eternum. No, pero tampoco le pidamos a todos los sectores que tengan que ser igual que competitivos que China, para poner un ejemplo, porque eso también va a ser complicado. Entonces me parece que hay que tener una mirada pragmática, racional y con una visión de futuro. Y me parece que eso implica poner muchos elementos sobre la mesa con exigencias. Por eso digo, me parece interesante poder empezar a pensar la política industrial con metas, con revisiones, con exigencias para el sector privado, desde el sector público que va a brindar determinados beneficios, discutir qué sectores y volver a rediscutirlos. A mí eso me parece absolutamente importante. Me parece interesante esto que decís, de empezar a hablar de metas de productividad. No solemos hablar de metas de productividad cuando se piensan políticas productivas. Sí, metas sin duda que hay que tener. También pensaba, y ahora volvemos a eso, la inserción internacional y discutir también como bloque regional, ¿no? Porque no es solo pensar la política industrial en tu país aislada del mundo, sino pensada en la región. De hecho, bueno, caso bastante paradigmático que mencionó Paula de la industria automotriz, es un caso de una integración regional entre Argentina y Brasil bastante virtuosa, digamos, y replicar experiencias así podría ser algo estratégicamente piola. Entonces, uno no solamente tenés que pensar tu política para adentro, sino cómo le das escala, porque otro de los problemas que ha tenido la región es que la integración es cada vez menor, porque China justamente entrando, comprando materias primas, por ejemplo en el caso del Mercosur, ha venido ahuecando el valor agregado del comercio intra-Mercosur. Sí, además está invirtiendo en producción automotriz, movilidad eléctrica, perdón, mucho en Brasil, y eso nos estamos quedando un poco atrás. Nos estamos quedando pensando atrás en futura integración. Y es un gran riesgo, digamos, que uno de los sectores virtuosos dentro de la integración regional, de acá a 10 años hay que ver cómo está, ¿no? Claro. Porque, bueno, si no lo pensamos, si no lo coordenamos... Pero eso se hace desde el Estado. Sin duda. Trabajando con el sector privado, mira el pie que estoy poniendo. Y el tema de las metas, bueno, tiene que estar incluido también, no sé, y esto está relacionado con otro tema, ¿no? Las capacidades infraestructurales de nuestro Estado todavía dejan un poco que desear en cuanto a la posibilidad de poner metas, ¿no? Pensándolo en la política concreta y real de lo que uno puede hacer. No sé, todos hemos pasado un poco por gestión. Yo veo todavía muy lejos. A eso me refería cuando decía que iba a haber muchas cosas rotas, las capacidades estatales que se pierden. Bueno, los tres me dieron el pie para que pasemos al segundo, al segundo eje temático, que es el Estado. Y acá abro preguntándoles ¿cómo creen que habría que repensar el Estado argentino, no solo en relación a las políticas productivas, sino en general? O sea, ¿qué les parece? ¿Por dónde habría que arrancar para repensar el Estado argentino? No sé si... ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere arrancar por...? A ver, ¿qué decir? Yo creo que... A ver, es evidente y pensando un poco en la experiencia que tenemos todos, que el Estado que vamos a recibir en el momento que lo recibamos, esperemos que sea dentro de 2 años, o en todo caso, eso, que no tarde mucho más, porque cada año, mes y día que pasa en el Estado, en la situación actual, es cada vez peor, y ya sufrimos aquellos que dejamos la gestión en el 2015 y volvimos en el 2019, y ya en el 2019, lo estábamos conversando previamente, tuvimos un Estado con mucho menos capacidades. Entonces, efectivamente, es lo primero a pensar, porque además para subir y bajar la tasa de interés con una circular del Banco Central no necesitas una gran capacidad, no necesitas muchos ingenieros ni muchas personas monitoreando las políticas públicas. No. Para llevar adelante una política más refinada que simplemente una macro de subir o bajar la tasa de interés, efectivamente necesitas un Estado
más complejo, más rico, con más capacidades. Creo que la pequeña ventaja que podríamos tener, o que vamos a tener, yo creo, para también poner algo positivo, tiene que ver con el uso de la información y de las tecnologías que te permiten cruzar información. Si bien siempre el cruce de información es difícil dentro de distintas áreas del Estado, yo creo que en su momento lo habíamos logrado con mucha dificultad y no había el nivel de uso de base de datos que podés tener hoy, que te pueden permitir tener un monitoreo más ágil. Eso siempre necesitas a alguien que monitoree, o sea, una persona, y necesitas, bueno, yo no sé dentro de unos años si será una persona, pero por el momento es una persona con determinados lineamientos, o sea, que sea capaz de leer esos datos y que sepa, digamos, qué es lo que está buscando de esa información. Pero hoy hay otra capacidad que creo que con el tiempo, digo eso, en unos años, unificar información y poder monitorear en tiempo real, me parece que es algo que se va a poder hacer y le da un lado positivo a los desafíos que vamos a tener en el Estado, más allá de que va a haber que reconstruir Roma después del incendio. Sí, siempre se habla de reconstruir la eficiencia del Estado y nos olvidamos de la importancia que tiene la formación de cuadros, los incentivos para esos cuadros, la continuidad, ¿no? Porque cualquiera que haya pasado por alguna experiencia en el Estado sabe que sabe mucho más del área en la que estuvo y tiene mucha más capacidad de hacer cuando termina el periodo que al principio del periodo. Entonces, la ruptura constante de la continuidad en las gestiones es un problema. Y después los incentivos en la gestión. En el caso de las empresas productivas, por ejemplo, vos no podés manejar una empresa productiva estatal como si fuese un ministerio. Vos necesitas tenés que manejarlo más como una empresa privada. No estoy hablando solamente de eficiencia, sino, insisto en esta idea de los incentivos. O sea, vos necesitas contratar un jefe de planta, por ejemplo, y no puede ser que no le puedas pagar el valor de mercado, o que no puedas organizar la producción en otra área, pensándolo desde el otro lado, porque tenés un problema con que no podés reemplazar a la mano de obra que está haciendo eso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, no solamente en los cuadros, sino en la organización del trabajo al interior del Estado y en la continuidad de esos funcionarios que se quedan en el Estado, de lo que nunca se habla. Se habla que el Estado tiene que ser más eficiente, pero al momento de pensar en el cómo nos olvidamos de todos estos detalles. Y hay un peso de lo ideológico que impide romper algunas cosas de cómo venían. Me parece que tenemos que recapitular qué cosas vimos que no funcionaron y cómo podemos hacer que funcionen mejor. Y el sistema de incentivos me parece que es uno de los puntos. Sí, igual nombraste una palabra clave, continuidad. Sí, continuidad, pero también el nivel salarial en el Estado, porque vos, si pagás salarios muy bajos en los niveles altos del Estado, estás haciendo una selección al revés, ¿no? Entonces, y hay como un prejuicio, como que el funcionario no puede cobrar bien. Bueno, y eso me parece que también es una de las cosas. Además de continuidad, remuneración de mercado. Yo te escucho y si bien comparto que uno necesita una burocracia bien paga en el Estado, vos tenés una sociedad que votó una persona que dice no hace falta el Estado, y hay una sociedad que está, me parece que hay una sociedad en forma mayoritaria, que está bastante cansado de un Estado que te cuenta muchas veces que te resuelve todo, pero después en tu día a día no tenés nada resuelto. Entonces sí, te plantea, ahí está el Estado presente resolviéndote esto y esto, y después cuando vos te encontrás con la realidad, el Estado no está en ningún lugar. A eso me refiero, que no lo podés, es la crítica que quería abrir, de que no podés seguir manejando determinadas áreas que requieren saberes específicos como si fuese un ministerio y que nada importa. Pensar en el Estado solamente como creador de empleo y no como productor de servicios. Bueno, pero en los ministerios también, digamos, falta una burocracia consolidada, bien paga, con estabilidad en sus funciones. Escuela de gobierno, digamos. La verdad es que hay gente súper capaz en el sector público, sin duda, pero bueno, falta estabilidad. A veces uno tiene que resolver cuestiones, definiciones, etcétera, improvisando. Pero a lo mejor esa persona súper capaz que tenés en el Estado no tiene los incentivos para hacer más porque está sola. ¿Sí? No es que no haya gente muy capaz en el Estado. No, es que la hay, pero... Claro. Dificulta mucho las cosas. Yo me acuerdo, no sé, en algún caso de alguna negociación de comercio internacional, la gente, los técnicos que venían de Brasil, estaban hace 20 años estudiando esos temas, sabían qué se producía, qué no se producía en el país,
cuáles eran las posiciones, y a nosotros nos costaba mucho más, porque, bueno, falta eso, falta una burocracia más estable, falta tecnificar el Estado, faltan sistemas, digamos, hay mucho por hacer, me parece que es una tarea desafiante, pero linda también por delante, que tenemos que... Quizás el desafío sea sociedad. mostrarle a una parte de la sociedad de que el Estado efectivamente le puede dar eso que no le daba, ¿no? Y el aprendizaje, es verdad lo que decís, de que había un discurso del Estado presente y que la persona se encontraba que el Estado en las cosas que necesitaba más inmediatas no estaba. Tal vez la experiencia de este presente le sirva para darse cuenta de que puede ser mucho peor, ¿no? De que puede quedarse sin cosas que antes se descontaba que eran básicas, como una buena educación o como una salud regular en el sector público, y que de pronto es mucho peor no tener nada de todo eso. Pero que eso no es... haya más cloacas, Claro. que no haya, de las que faltan hay cada vez menos. Eso no quiere decir, por eso digo, Lo que pasa con la infraestructura actualmente, no se amortiza la infraestructura. Es que, Eso digamos, es hay algo básico, conceptual es que increíble. es la institucionalidad del Estado va más allá del gobierno, y va más allá del Exactamente. gobierno de turno, que es lo que la gente, vamos, como sociedad vamos eligiendo, pero el Estado es una construcción que tiene que ser pensada a lo largo de las décadas, ¿no? Y bueno, me parece que hay que enfatizar eso. Que nos retrotrae al principio de la conversación cuando hablábamos de que las élites tienen que tener como determinados consensos básicos en determinadas cuestiones elementales de la conducción del aparato de Estado. pero sin duda es que va a ser una construcción difícil, porque vos tenés que construir un Estado y mientras construir esas capacidades, que la sociedad perciba que ese Estado le sirve y funciona. Y es como, ¿qué hago primero? Porque tienen que ir construyéndose, porque esas capacidades requieren lo que estábamos diciendo recién. En esas negociaciones, o sea, te pasa, y además es eso. Hace 10 años, o sea, en el 2015 uno dejó y había directores nacionales de carrera, y vos llegabas a un área y había gente que te contaba, y en tu caso decías, bueno, mira, nosotros vamos a ir para acá, para allá, y esta negociación nos parece que hay que priorizar esto o lo otro. 5 años después no queda un solo director nacional de ese área, y yo creo que ahora cuando volvamos no van a estar ni los teléfonos. O sea, Fíjate lo que entonces, sí. cuando volvamos, verán que tengo mucho optimismo, Sí. pero sea cuando sea, por eso digo, si seguimos así no va a estar ni la telefonista, y si seguimos así... No tengas ninguna duda de que vamos a volver. No, y eso Por me parece que supuesto. hay que plantear la discusión en términos del tamaño, si hay mucha gente, poca gente. No, digamos, lo que hay que construir es un Estado con capacidades. Institucionalizar ciertas áreas que estén funcionando, digamos, y que funcionen durante décadas. Que resuelva problemas. Necesitamos un Estado que empiece a resolverle problemas a la sociedad. Porque si bien es cierto que, tomando infraestructura que se hablaba recién, uno va a llegar en 2 años y va a encontrar gran parte de la infraestructura argentina destruida porque tuviste 4 años de nueva inversión. Ahora, la infraestructura que teníamos antes era muy deficiente. Entonces me parece que hay un desafío en cómo hacer un Estado que sea mucho más eficaz en hacer obra pública, por ejemplo. No, es que estoy de acuerdo. Bueno, Para mí ahí dijiste una palabra, perdón, yo quiero recuperar la palabra eficaz y eficiente, porque ahora ya llegamos al extremo de un personaje que directamente quiere destruir al Estado. Pero la derecha previa que llegó al gobierno, que no decía que quería destruir al Estado, igual se la pasaba despotricando contra el Estado y decían, no, porque el Estado eficiente. Y digo, yo quiero un Era Estado mentira, eficiente. lo que querían era no pagar impuestos. Era por eso, además. Pero lo que digo es, yo quiero recuperar esa palabra porque el Estado capaz, profesional y eficiente es el que yo quiero, porque yo quiero un Estado. Entonces no le voy a regalar esa palabra por eso digo, no digo a Milei que directamente lo quiere destruir, pero hay muchos que hablan de la eficiencia como si nosotros como movimiento nacional popular, Sí, eficiencia y peronista, eficiencia, las dos cosas. las dos cosas, pero me parece, pero por eso digo, pero porque creo en un Estado. Porque creo en un Estado, creo que esas son, o sea, digamos, es la forma en la que quiero lograr intervenir, pero para eso hay que hacer estas cosas que a veces son difíciles, que es tener profesionales de carrera, profesionales bien pagos por mucho tiempo, que estudien, seleccionados, que pasen concursos, digamos, todo. O sea, no hay mucha magia, porque la verdad que cuando uno ve cómo funciona, o sea, el Estado en Brasil o el Estado en Francia, bueno, son estados en los cuales son estados con personas que tienen estabilidad, que están bien pagas y que pasan concursos. Y eso ocurre, no hace falta irse a los estados del primer mundo, eso pasa en Chile. O en Brasil, Sí. En Brasil pasa lo mismo. Ahora, yendo a los problemas que tenía el Estado antes de Milei,
y un poco los desafíos hacia adelante. ¿Cómo se rompen ciertas inercias que son complejas de resolver? Les voy a dar un ejemplo. Argentina y el Estado argentino tiene en el FGS participación accionaria, tú sacaste el tema de las empresas, un montón de empresas privadas, que es una herencia que quedó de cuando se tomó la decisión de terminar con las FJP. Ahora, la tenencia accionaria son tenencias accionarias que eligieron gerentes de las FJP que en su momento estaban en comités de administración y eso quedó congelado. Y en relación a eso aparecen siempre esas dos posturas. Gobiernos que dicen hay que venderlas porque viene un recurso y otros que dicen no lo toquemos porque son las joyas de la abuela, son estratégicas y demás. Y vos mirás las joyas de la abuela y decís, pero pará, acá está, no sé, Consultatio, que es una empresa que administra Nordel. Te decís, ¿esto es estratégico? Ahora, cuesta mucho romper muchas veces las inercias. Entonces, ¿cómo se hace? No solo con esta idea de, bueno, necesito un Estado más eficaz, más eficiente, que resuelva problemas, sino, bueno, ¿cómo hacemos para dar debates hacia adentro del Estado, para tratar de que las cuestiones tengan que ver con objetivos comunes y no tanto con cosas que van quedando y nos cuesta mucho repensar? Bueno, yo creo que en primer lugar, decisión política de primer nivel en empezar a repensar estas cuestiones, digamos, ¿no? Me parece que es medio clave porque no se puede hacer a nivel de secretarios, subsecretarios, o sea, es algo que tiene que ser una decisión de primer orden. Y después, bueno, discutir, por supuesto, como sociedad, cuáles son los cambios pertinentes. Digo, me parece que lo pusiste bien, digamos, el rol del Estado en la sociedad civil y con empresas mixtas ha sido muy importante, muy relevante en la Argentina, lo sigue siendo. Digo, YPF es una de las empresas más importantes, es la más importante del país en este momento y estratégicas, y está funcionando muy bien, ¿no? Digamos, le apostamos a eso para aumentar las exportaciones, entonces hay un rol muy importante ahí. Y después y hay empresas que no lo son tanto. Entonces, en primer lugar hay que decirlo, el Estado tiene que tener empresas en aquellos sectores que considere estratégicos y en donde su presencia sea necesaria y marque una diferencia. No tiene que tener cualquier empresa. Y después, en cuanto a la naturaleza, y después la empresa tiene que funcionar como una empresa privada, al margen de la estructura de la propiedad, porque vos tenés, por ejemplo, el caso de YPF, que es 51% estatal y funciona como una empresa privada. Pero tenés el caso, ya sé que es una excepción, no es algo que pueda generalizar, pero tenés el caso de INVAP, que es una empresa 100% estatal y que funciona como una empresa privada, con continuidad de los directorios, con la lógica de incentivos de una empresa privada. Con una accionista pública que define políticas. Claro, que por ahí no importa el grado de propiedad, pero sí son empresas que fíjate que tenemos que tener una minera nacional cuando la minería va a ser un sector estratégico, evidentemente sí. Ahora, tenemos que tener una empresa que fabrique, que elabore fideos y probablemente no. Entonces, empresas estatales sí, en sectores estratégicos, en los sectores que vos elijas para desarrollar y con criterios de funcionamiento, de eficiencia en un marco capitalista. Creo que lo decías recién, yo me quedé pensando si podemos dar ciertos debates. Sinceramente creo que está todo tan roto y se está rompiendo tanto todo, que es como decía recién, el mundo hoy nos da la oportunidad de volver a discutir la política industrial porque hoy lo hace el mundo y entonces lo podemos hacer sin ponernos colorados. Creo que de la misma manera se está rompiendo tanto todo que de alguna manera eso también nos abre la oportunidad a darnos debates porque estamos partiendo desde otro lugar. Uh-huh. Entonces, digamos, de un espacio o de situaciones de reconstrucción en muchas áreas, de tanta destrucción que decir, bueno, o sea, esto que nosotros no podemos mover, bueno, quedó tan corrido para algún lado y tan roto que, bueno, hoy hay que rediscutirlo. Y además va a existir toda esa destrucción va a generar una conciencia de lo que significa la ausencia del Estado en determinados sectores. Yo comparto eso, comparto que
para todas las clases, pero ahora quiero ver cada vez que venga un señor que no quiere pagar impuestos y que el Estado no sirve para nada y que está manejando sin patentes y que no puede viajar al exterior porque no tiene pasaporte, le vamos a decir, que el Estado era necesario. Había que terminar con la mafia de las patentes. Claro, la casta de las patentes. ¿Entendés? O sea, realmente. De los pasaportes. Se van a dar cuenta de lo básico, de lo básico. Igual, como yo no me canso de decir, a mí lo que me preocupa con la destrucción del Estado actual y determinadas políticas de mediano plazo no es los pasaportes y las patentes, que obviamente para mí es una muestra en el corto plazo de la incapacidad absoluta de gestión, sí. En el mejor de los casos, siendo optimista, sin pensar mal, por lo menos eso. Pero a mí lo que me preocupa es, obviamente, lo que además están destruyendo, porque acá se sacaron unos temas, infraestructura. Digo, había el cálculo que dice que la reconstrucción de una ruta te cuesta 10 veces lo que te cuesta mantenerla. A mí me preocupa enormemente energía. Energía, no hay una sola licitación en 2 años. Yo no sé dentro de 2 años, cuando en algún momento empecemos a crecer de nuevo, ¿con qué energía lo vamos a hacer? ¿Con qué líneas de transmisión? Pero además parte de los costos de producción de cualquier bien incluye la logística, incluye la infraestructura, incluye la energía. Supuesto. Estás rompiendo todo eso, no vas a ser competitivo en nada. Y ni hablar del sistema científico-tecnológico. Digamos que hablar. Gran parte o parte muy importante de la política de desarrollo productivo es la infraestructura, ¿no? Sin eso estamos fritos, ¿no? Porque no vas a poder ni exportar soja. Entonces, por eso cuando dicen el Estado... Ese va a ser el punto de partida. Por eso casi que la discusión de la empresa pública en sectores estratégicos es hasta de un segundo momento, porque la primera etapa va a ser reconstruir la infraestructura energética, de logística, de transporte, para bajar costos de producción y ser competitivos. Pasamos al último eje de la charla. Hay que explicárselo al sector privado. Sí, eso. porque... En este caso es sobre la moneda. Argentina, hemos perdido una de las funciones de la moneda, que es la reserva de valor. Los argentinos han elegido otra moneda, que es el dólar. En general, cuando uno lo mira a nivel individual, que se ahorre en dólares es absolutamente racional en esta Argentina de estos últimos 30, 40 años. Ahora en el agregado es un problema enorme. Y la pregunta es, ¿cómo se resuelve el problema? ¿Cómo les parece que se resuelve este problema? Es facilísimo. Es absolutamente fácil. Necesitas 10 años de estabilidad macro y que la gente vuelva a confiar en tu moneda y desendeudarte. Claro. Facilísimo. Es tal cual. Lo resolves muy fácil. Claramente el punto de partida va a ser tremendamente complejo porque es muy difícil pensar... Yo no me imagino cómo podemos volver a creer en nuestra moneda si quedarte en tu moneda significa perder dinero. Y eso no se resuelve solamente teniendo una tasa positiva. Significa que vos, sin la estabilidad macro, es imposible. Yo sigo escuchando algunos compañeros que dicen que para tener una buena política distributiva vamos a tener que acostumbrarnos que vamos a tener que convivir con la inflación. Y eso es un círculo vicioso porque eso significa que vamos a seguir con la imposibilidad de reconstruir la moneda. Y si no reconstruimos la moneda, no vamos a salir nunca del problema externo. Porque acá no es que nosotros tenemos un problema de restricción externa que es solamente que las importaciones crecen mucho más rápido que las exportaciones y nos quedamos sin divisas. No. Eso se terminó en el 75. De hecho, además hemos tenido muchísimo superávit externo de la balanza comercial. Tenemos una restricción que es financiera. Y es financiera porque cuando crecemos necesitamos más importaciones, necesitamos hacer frente a los compromisos externos, que es el endeudamiento. Y además, un porcentaje importante del valor agregado de la economía se dolariza. Es imposible, es inviable sin reconstruir la moneda. Y reconstruir la moneda es un proceso lento. Es tremendo. Esa es la clave. Eso es por eso decía un poco medio en broma de que es re fácil. Y el tema de la tasa de interés, esto de que seguir diciendo que tener una tasa de interés negativa es positivo, porque, no sé, gente que se dice heterodoxa, pero que de pronto tenés que tener una tasa negativa para incentivar la producción. Es rarísimo. Claudio es muy, por lo que vi, muy 95% financiero, 5% real.
Yo soy un poco más estructuralista, digamos, coincido que obviamente un plano financiero... Rechazo la definición, yo también me considero estructuralista, pero creo que hay una importancia ahí. Pero sí. no hay un punto, no hay un cambio en la idea de restricción externa más tradicional, Sin vinculada duda. a la cuenta corriente, y ahora aparece la cuenta financiera. La cuenta sobre todo en financiera es Argentina. clave. A ver, Sí. en la situación que estamos nosotros hacia adelante, si no resolvemos el problema que tenemos con la deuda y con la moneda, casi te diría que el resto es filosofía, porque si te estamos diciendo que la reconstrucción del Estado necesita una importante cantidad de años, que para reconstruir el entramado productivo y repensarlo de manera hacia adelante también tiene que pasar varios gobiernos para que eso se construya, bueno, varios gobiernos implica una cantidad de años que si no los tenés con estabilidad, ¿quién va a pensar efectivamente o cómo se va a lograr que la visión incluso del sector privado y en general trascienda 4 años para no tener una rentabilidad enorme y para pensar que las inversiones pueden tener un tiempo de maduración suficientemente largo? Eso requiere estabilidad, sin dudas, y creo que además el desafío que vamos a tener ahora, como siempre, después de cada experiencia ortodoxa, endeudadora, que tenemos que terminan siempre con una enorme crisis del sector externo y con un nivel de deuda mayor, el desafío que vamos a tener ahora va a ser con el tema de la deuda, sin duda. Tenemos un proceso de endeudamiento tremendo en general con el sector privado y ni hablar con el FMI. Me parece que son 2 desafíos claves para imaginar hacia adelante y no son menores, sin los cuales va a ser difícil pensarlo. Para mí, digamos, sí, el plano financiero es sin duda importante, tema de la tasa de interés. Ahora, también hay una realidad material que es que las exportaciones de la Argentina son muy bajas. En términos de per cápita, términos de PBI, son de las más bajas del mundo. Exportaciones per cápita son del orden de los $1.600, $2.000 per cápita, de las más bajas de la región. O sea, es un iPhone por persona por año. Sí. Y te quedaste sin dólares. Entonces también hay algo real, digamos, porque al margen de eso, vos podés tener el mejor sistema financiero del mundo y podés sostener la cuenta corriente con endeudamiento, sin duda, por lo menos mejor que lo hace Argentina. Ahora, es con deuda. Si vos querés crecer más arriba de tus exportaciones, tenés que endeudarte. Entonces, creo que otro de los problemas es mejorar la inserción internacional del país, aumentar las exportaciones, que como decía, desde el 2008 están estancadas en términos de cantidades. No crecemos desde Le ha ido muy mal a la Argentina en las últimas 15 años, digamos, de 2011. A la región le fue mejor también por particularidades de nuestro país, por parte porque exportamos industria está la competencia china, pero hay una cuestión también estructural, o sea, una cuestión del aparato productivo, y es que para mí es eso, digamos, si vos no aumentás las exportaciones, no podés crecer a un ritmo adecuado, y si creces por arriba de ese ritmo, la tasa de expansión de la SEC, porque viene muy mal, la crisis se manifiesta a través de una crisis cambiaria y monetaria. Pero Fer, yo te hago una pregunta. Si uno mira las proyecciones optimistas, vaca muerta, minería y demás, Argentina posiblemente podría llegar a pasar a tener $160.000 millones de exportaciones en 2030, 2031. Las optimistas. Eso, como vos decís, te sigue dando exportaciones per cápita muy bajas. Eso, si llegamos a 160.000, que sería un montón pasar de 90.000 a 160.000, pasás de tener $1.500, $1.600 per cápita a tener $3.000 per cápita. Seguís teniendo muy pocas exportaciones per cápita. Sí. Ahora, en la moneda, al no tener moneda, te genera una demanda adicional de dólares todo el tiempo que va mucho más allá de la parte productiva. O sea, entonces, si no resolvemos el problema de la moneda, no hay exportación que aguante. Porque aún en el mejor escenario iríamos a $160.000 millones, pero igualmente si seguís teniendo una demanda todos los años de $20.000 millones para atesoramiento, no hay esquema de no hay esquema que te aguante. Entonces, me parece, ¿cómo resolvemos el problema de la moneda? Es un aspecto central vinculado al tema de la restricción externa cuando uno lo mira como un todo. Si vos tenés que hacer una super síntesis de cuáles son los problemas de la economía argentina, es que cuando crece choca con la restricción externa y que no tiene moneda. Que exporta poco y que no tiene moneda. Y son dos problemas muy relacionados. Porque, ¿por qué no tenemos más inversiones en el sector minero? Porque al no tener moneda no tenemos estabilidad macro, y como no tenemos estabilidad macro,
no hay régimen de grandes inversiones que termine... No hay RIGI que te... Claro, no hay RIGI que te alcance para... ¿Qué pasó que no hubo? Hubo régimen más permisivo que el RIGI para el capital extranjero, no existe, y sin embargo no tuvimos un boom inversor. No. ¿Y por qué no tuvimos un boom inversor? Porque hay una percepción de que no hay estabilidad macro, además de que no hay estabilidad política, ¿no? Entonces, por eso digo, son dos problemas totalmente relacionados. No es que es financiero o que es estructural. Son las dos cosas. Son las dos cosas totalmente relacionadas, inseparables. Porque no es que cuando chocamos con la restricción externa, si exportamos mucho más, no vamos a tener el problema. No, porque no necesitamos solamente para hacer frente a la demanda real de insumos, de importaciones. También necesitamos para el ahorro y también para pagar deuda. Uh-huh. Y el tema de la deuda, bueno, va a ser otro de los problemas que cada vez se complejiza más y que cada vez va a ser más difícil resolver. El Frente de Todos sabía cuando asumió que su principal problema de gestión económica iba a ser la gestión de la renegociación de la deuda, ¿sí? Y nos había quedado el endeudamiento macrista y ahora estamos sumando piso, no sé cuánto que va a pasar a partir del 14, piso estamos sumando 50, 60, 70 mil millones de dólares más. Digo así porque hay que ver exactamente, viste que a veces se suma muy rápidamente todo lo que vino. Sabemos que están los 20.000 del fondo, seguro como deuda extra. No sabemos qué va a pasar con lo del Tesoro, pero sabemos que alrededor de 50.000 más a lo que ya había y que ya estaba refinanciado. Por eso digo que es un desafío enorme, porque además lo que te sucede es que con cada experiencia, por eso digo, con cada vuelta se agrava. Con cada regreso y con cada experiencia aperturista y endeudadora, vos volvés con un peso mayor. Es así, vos tenés un piso mayor de deuda, un nivel inflacionario más alto, porque si vos tomás, desde la experiencia de la dictadura, la inflación promedio del 64-74 era 25%. Quiero el gran problema, 25%, 64-74. Llegó la dictadura y no bajó nunca de 100% la inflación en esos años, con todos planes de crawling peg, de apertura comercial, de endeudamiento, de apreciación de la moneda, tal cual como las experiencias de la dictadura, después la experiencia económica del macrismo y la que estamos viviendo hoy. Y vos aumentás el peso de la deuda, subís el piso de la pobreza, tenés mayor endeudamiento y una moneda más devaluada, con menor valor y más incapacitada. Esos son los pisos cada vez peores que nosotros tenemos cada vez que empezamos una gestión, y para mí es un desafío, el desafío grande es tratar de nosotros por resolverlo, porque cada vez que viene un gobierno, neoliberal, ortodoxo, aperturista, como lo querramos llamar, empeora el problema inicial y nosotros partimos de un punto peor. Estábamos hablando de la necesidad de reconstruir la infraestructura, el Estado. Para todo eso hace falta recursos. Y además tenemos que pagar la deuda, tenemos que conseguir recursos para pagar la deuda. Y además habría que achicar el Estado, no sé, es como complejo. Y le sumo complejidad. La contracara de la moneda que emite un Estado es la deuda que emite un Estado. Si vos tenés un Estado que emite una moneda débil, en general es un Estado que también emite deuda, que en general el sector privado no lo quiere, entonces la tiene que emitir. Tiene tasas tan altas, tiene el riesgo país elevado, no puede emitir. El desafío de tener un mercado de deuda de moneda propia. Nosotros la moneda te permite tener un mercado de deuda de moneda propia. ¿Cómo resolvemos este problema de la moneda y de la deuda sin volver a caer en default de nuevo? Porque parte del problema que tenemos con la deuda, que también es parte del problema con la moneda, es que si uno mira hacia atrás, en los últimos 25 años tuviste 3 default. Y la verdad que 3 default en la historia de un país es un montón en 25 años. Entonces... La única manera de no defaultear es tener estabilidad macroeconómica. Puede parecer una gran simplificación la que estoy haciendo. Si vos pensás en términos de cuáles son los desafíos de deuda que tenés en volumen, te parece que un default es inevitable. ¿Sí? Sin embargo, esa deuda, por alta que sea, no es una deuda que es 300% del PIB. Vos tenés una deuda que, si tuvieses estabilidad macro, podría llegar a ser refinanciada, ¿sí? Por eso son cosas que están atadas, que no las podés analizar separadamente. Sí, pero con ciertas renegociaciones razonables. O sea, sí. A mí me parece increíble, lo que está sucediendo hoy con el FMI, o sea, realmente te dan un préstamo que es 12 veces la cuota que está permitida por el estatuto del FMI. Después, 4 años después, te vuelven a dar, luego de que existió una ley en el Congreso votada por 233
digamos, votos positivos, o sea que lo votó no solo el peronismo, lo votó la oposición, todo el mundo votó una ley de sostenibilidad de la deuda en febrero del 21 y 4 años después estás teniendo un nuevo endeudamiento sin pasar por el Congreso, entonces tenés una falta de legitimidad mínimo, por no decir legalidad interna, con un FMI que te da un crédito absolutamente fuera de las normas. Es evidente que además necesitas sentarte a repensar dónde estamos, por eso digo, vos necesitas estabilidad. A los financistas les puede sonar feo, pero la renegociación que vamos a tener que hacer con los organismos va a tener un alto componente político. No va a ser una renegociación puramente técnica y tiene que incorporar la falta de legitimidad. La decisión de que el FMI le siga dando recursos a la Argentina fue una decisión netamente política. Entonces, la renegociación también va a tener que ser política. Y esto no significa ni proponer un default ni nada por el estilo, pero es una realidad. Además, cuando no hay. Es así, no es que va a existir. No va a ser una cuestión de voluntad el tema de atenernos rigurosamente a los compromisos. No va a ser una cuestión de voluntad. Como cuando se defaulteó en 2001. No fue una decisión política de nadie. Fue una cosa que cayó por la fuerza de los acontecimientos, de los números. Bueno, tuviste un default que sí fue una decisión política. El default de 2019, un default de la deuda en pesos inexplicable, tuvo que ver con mejorar la performance electoral del partido de gobierno en ese momento, que le había ido mal en las PASO para las elecciones. Ahí claramente tuviste una decisión política, una pésima decisión política. Pero digo, el desafío, y me parece, es: tenés un Estado que no tiene moneda, tenés un Estado que no puede emitir deuda, tenés un Estado que tiene serias falencias, estás en una región con muchas complejidades, y del otro lado tenés una sociedad muy cansada que llegó a votar a un tipo que le dice: tengo la solución para el problema de moneda, dólar. Tengo problemas por el Estado, no Estado. Tengo solución para el problema de la inserción internacional, ningún tipo de inserción. O sea, me parece que el desafío es muy grande y me parece que posiblemente requiere consensos que vayan más allá de una sola fuerza política. Esta cosa pero claramente, eso es así. Ese es volvamos a la supersíntesis, ese es el tercer problema de la Argentina, la imposibilidad de que las élites construyan un consenso, un modelo de desarrollo consensuado que una parte no quiera excluir a la otra o dejarla fuera, y que además ese modelo sea sustentable políticamente. Porque vos podés pensar en términos de eficiencia, de inserción internacional, pero si una parte de la población te queda afuera, sabés que dentro de 2 años, cuando vienen las elecciones, te vas, ¿no? Entonces, la viabilidad política de ese consenso hay que incluirla, y me parece que todos los modelos de derecha que hemos tenido dejan de lado eso. Sí, yo creo que al margen de todo y toda la coyuntura, me parece que Argentina está en una situación especialmente difícil en este nuevo siglo. Es una dificultad que trasciende, justamente que trasciende la coyuntura política. Yo creo que hay un problema de cómo se insertó, a la vez el éxito que tuvo la Argentina en su industrialización en los 50, 60, 70, es un poco el karma que tenemos ahora, con la emergencia de China, con el proteccionismo global, y que es verdad lo que dice Claudio, el aspecto financiero y el aspecto real están unidos y fusionados, y el problema viene por los dos frentes. También me parece que reparar o pensar en mejorar el frente financiero también tiene implicancias sobre lo real, porque, digamos, ¿cómo haces para darle mayor estabilidad al tipo de cambio, que probablemente implique tener tasas más altas, que probablemente impacte más todavía en el sector productivo, la apreciación también? Entonces es como que tenés muchas sobredeterminaciones que, bueno, difícil escenario. No quiero ser tan pesimista, digamos, pero me parece que y le sumo una complejidad más a lo que dijo Claudio recién. Tenés elecciones cada 2 años, lo cual con eso te cuesta mucho construir consensos. Eso lo dejamos para otro programa. Pero ese es un dato endógeno. Complejidad. O sea, si eso te gusta o no, eso está. Por eso hago hincapié en que hay un consenso de una parte de la sociedad de tener un determinado modelo que deja a una parte afuera. Y como hay elecciones cada 2 años, el modelo no cierra.
No solo no cierra productivamente, no cierra políticamente porque la democracia... $160.000 millones de exportaciones, quiero ver, o sea, esperemos a tenerlos a ver si el problema es el mismo. Esperemos a tenerlas, porque todavía estamos lejos. 160.000, claro. Y depende, yo no sé cuál es el per cápita de exportaciones de Qatar o de Emiratos Árabes, pero probablemente... Los petroleros tienen... Pero por eso, Alemania te estoy diciendo, y los países pero por eso, Fer, es lo que te estoy $20.000. diciendo, ¿no? Y solucionaron el problema del desarrollo, salvo para organizar mundiales, no lo sé. No digo que sea la solución, entonces, por supuesto. digo, bueno, por Pero eso... una condición necesaria, digamos, es que Chile exporta más que vos, Perú exporta más que vos, hasta Brasil exporta más que vos. Pero es que para mí no son experiencias absolutamente comparables. Yo estoy de acuerdo que hay que estudiar, perdón, que hay que efectivamente exportar, estudiar también, pero que hay que exportar más y que eso es una base, pero la verdad que creo que no hay manera de comparar, porque de la misma manera que no podemos comparar las exportaciones per cápita con Chile, Brasil es otra población y en todo caso lo que tuvimos durante la ICI es el piso que tenemos de desarrollo que nos ha permitido llegar hasta acá, tener un entramado productivo resiliente, aunque complejo, y es la base sobre la que tenemos que pensarlo. Entonces, a mí me parece que el desafío de las exportaciones es importante, pero para mí, la inserción internacional es importante, pues es la única manera de tener dólares, pero también tenés que ver la contracara interna productiva, que no solo va a tener que ver con la inserción internacional, sino con una... Y eso que, obviamente, como decía Perón, la política internacional... Es la primera, es la principal, ¿eh? Con esto no lo... y estoy de acuerdo, pero me parece que ver ese indicador, por eso digo, cuando uno ve un indicador de exportaciones per cápita, y bueno, no sé, mirar los países petroleros de Medio Oriente, y bueno, no sé si es el indicador. Es uno. No, pero tienen otros problemas, digamos, pero bueno, no los que tenemos nosotros. Pero no estamos recorriendo todas las condiciones necesarias, ¿no? Me parece. Claro, Después a veces dicen, bueno, eso es crecimiento, pero no es desarrollo. Bueno, pero por lo menos empecemos por el crecimiento. Pero por lo menos el crecimiento. La Argentina no crece desde 2011. Si uno mira el PBI, está al mismo nivel que 2011, lo cual es una tragedia. Claro, ¿y cómo vas a mejorar la distribución del ingreso si no estás creciendo? Eso solamente lo podés lograr tensionando la conflictividad social entre el capital y el trabajo hasta el punto de que después, cuando llegue el momento de las elecciones, no lo podés sostener. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias a los tres. Vamos a brindar. No tomamos vino. Sí, vamos a brindar. Agradecemos a Barricas por este vino Tierra del Fuego. Y bueno, vamos a brindar por nuevos consensos que necesita la Argentina. Gracias. Gracias por la invitación.